Con este vídeo queremos desear un feliz año nuevo 2025 a todos nuestros seguidores. Además, pues como suele ser habitual en este canal, queremos hacer una reseña o recopilación pues de nuestras últimas actividades. Concretamente, como todos nuestros seguidores habrán podido ver, y como solemos hacer desde que iniciamos nuestra andadura el 1 de septiembre del año 2018, es decir, el aniversario del nacimiento de Gustavo Bueno, hemos publicado ya el número 20, coincidiendo con el inicio de este año 2025, en enero de 2025. Nos referimos, por supuesto, pues a nuestra publicación, la revista Metábasis, Más allá de Gustavo Bueno. Esta publicación, esta revista, este número 20, como todo aquel que haya podido ojear sus páginas, y si no lo ha hecho, pues recomendamos encarecidamente que se haga, obvio, pues podrá comprobar todo aquel que lo haya podido ojear y leer que es un número monográfico dedicado a la geopolítica. No conviene olvidar que en septiembre del año pasado celebramos nuestro 5º Congreso de Análisis Crítico del Presente. Ese congreso, que llevamos celebrando ya desde el año 2020, para dar respuesta a cuestiones filosóficas, cuestiones de nuestro presente, lo dedicamos a un tema tan importante, tan de actualidad como es el de la geopolítica. Y más aún en el caso de un conflicto como es la guerra de Ucrania, o como dice Vladimir Putin, la operación especial para desnazificar Ucrania, que sigue todavía en proceso desde febrero del año 2022 y que constituye, pues, según todos los cánones de la geopolítica, un conflicto que decide, pues, como diría Kaplan, el destino de las naciones. En este caso, el destino de Rusia, ni más ni menos. De hecho, pues no solamente tenemos en este número un artículo de Felipe Jiménez Pérez, que realmente pues es la charla, la conferencia que impartió de manera inaugural en nuestro congreso del mes de septiembre pasado, la geopolítica en Carl Schmitt. Desde luego, pues un ejercicio brillante de cómo se plantea desde el punto de vista de un politólogo tan poliédrico, ¿no? Pues o tan proteico, ¿no? Pues como dirían algunos, utilizando pues expresiones clásicas como es Carl Schmitt. Una charla, pues que, como dijimos, tuvieron oportunidad de ver nuestros suscriptores. En cuanto la tuvimos dispuesta, pues la subimos para que se vieran los resultados de nuestro congreso. Y no solamente hablamos de cuestiones teóricas de la geopolítica de Carl Schmitt, hablamos también de pues un imperio universal como fue el Imperio Romano, al que le dedica un artículo el historiador Lucas Tamargo, que ya es un habitual de nuestra publicación. Y por supuesto, pues tenemos análisis muy importantes de lo que es la guerra de Ucrania, ¿no? Desde luego tenemos varios comentarios de un corresponsal periodístico que estuvo en Kiev, incluso muy cerca de la línea del frente, como es Ricardo Beisaga, otro habitual de nuestra publicación ya prácticamente desde su inicio, que nos habla no solamente de la incursión que realizó pues el ejército ucraniano en la región de Kursk, pues tan emblemática para Rusia, ¿no? Recordemos la famosa batalla de Kursk de la Segunda Guerra Mundial, que decidió realmente el destino de ese conflicto bélico. Y también pues es entrevistado por el periodista español Alejandro Soler en Varsovia, en Polonia. La entrevista pues llega a una conclusión similar a la que nosotros ya establecimos en nuestro 5º congreso acerca de la guerra de Ucrania. Realmente pues la guerra de Ucrania podría haberse terminado ya en los primeros meses o incluso en el primer mes si no hubiera sido por la ayuda de la OTAN, venida pues directamente del presupuesto de los Estados Unidos. Como decía Enrique Refollo, que fue nuestro gran invitado en este congreso, pues realmente esa ayuda americana
son autocompras, ¿no?, que se hace el propio Estados Unidos, pues generando deuda y con esa deuda pagando pues a la industria armamentística para que produzca más. Desde luego, la ayuda, como dice el propio Bisaga en esta entrevista, no es suficiente para que Ucrania gane, pero sí es suficiente para prolongar el conflicto sine die, ¿no? Realmente el objetivo de Estados Unidos, como ha sido habitual pues a lo largo de muchas décadas, es generar foco de conflicto cerca de sus rivales, y más concretamente de sus rivales que son potencias terrestres, ya sea la Unión Soviética, ya extinta, China o en este caso Rusia. La Unión Soviética pues se vio rodeada por un cinturón de estados siguiendo la teoría ya no del Harlan de Mackinder, sino de Spikman, la teoría del Rimland, del anillo continental, que rodearía en este caso a la Unión Soviética y también a China. De hecho, pues el final de la Guerra Fría se vería, o vería su manifestación en el intento de Rusia, de la Unión Soviética, ya extinta, pero todavía entonces existente, de tener salida al mar, pues con la invasión de Afganistán, aprovechando un momento de debilidad de los Estados Unidos en la época de la administración de Jimmy Carter, que falleció pues recientemente, ¿no?, pues a finales del pasado año 2024, y confirmaría pues esa idea de que hay que rodear en el fondo pues a esas potencias centrales para evitar que se desborden, que se desmanden, por así decir. ¿Qué queremos decir con todo esto? Pues bueno, desde luego la Unión Soviética pues supuso, o su caída supuso, una reconfiguración del orden mundial. En sus primeros tiempos pues la Rusia heredera de la extinta Unión Soviética se mostró sumisa, débil ante los Estados Unidos. Con la llegada al poder de Vladimir Putin pues inauguró una política de reforzamiento interno que ha ido culminando pues con la recuperación de peso específico de parte de la Federación Rusa en estos últimos años. Hace 22 años prácticamente, pues la guerra de Irak, que tantas protestas pues provocó, digamos, entre el progresismo patrio y en el fondo pues entre el eje franco-alemán, puesto que quedaba fuera de juego ante esta actuación de los Estados Unidos, pues en realidad buscaba lo mismo, rodear a China, que era la potencia emergente en ese momento. Ahora China ya no se puede considerar una potencia emergente, es una potencia a todos los efectos ya real, es el principal socio económico de todo el mundo prácticamente, dejando a Estados Unidos en segundo plano, con lo cual Estados Unidos pues tiene que volver a plantearse el retomar esa política de rodear a China. La Unión Europea empieza a tener cada vez menos peso en el mundo, cada vez importa menos a los Estados Unidos. La Unión Europea además se ha ido polarizando hacia la Federación Rusa, sobre todo a través del suministro de gas que iba nutriendo pues al corazón de Europa, ¿no?, pues al corazón de la Unión Europea, como es Alemania. La destrucción del gasoducto Nord Stream 2, que nutría a Alemania de gas natural directamente de Rusia, ha sido un duro golpe para la economía alemana y también de la Unión Europea. Ya pues la pandemia del coronavirus supuso un duro golpe para la economía europea, y poco a poco digamos que Estados Unidos está abandonando la Unión Europea, pero no la está abandonando de manera gratuita, sino que la está abandonando dejándola pues en una situación económica ruinosa. Es decir, es una política de tierra quemada. Y en la fase final de esta política de abandono de Europa, pues tenemos la guerra de Ucrania. La OTAN, que es una organización ya extinta, puesto que se fundó para defender a Europa de la amenaza comunista, sigue sin embargo siendo una baza importante para los Estados Unidos. El foco de conflicto, el conflicto en Ucrania, que realmente pues es una guerra programada, como decimos nosotros, pues en nuestra reseña sobre un libro de Carlos Taibo, aderezado pues con otras referencias de otras obras de actualidad,
pues no es una guerra sin más producida por el despotismo de Putin, sino que es una guerra que es la consecuencia de al menos una década de presión sobre Rusia, o mejor dicho, sobre Ucrania, intentando llevarla hacia la Unión Europea y hacia la OTAN. Algo que en Rusia, desde luego, ven con muy malos ojos, puesto que Ucrania realmente pues, es un país lleno de rusos, ¿no? Pues, de hecho, pues, han intentado eliminar pues, el alfabeto cirílico y la lengua rusa del espacio público, igual que en Cataluña, por ejemplo, pues, los separatistas intentan eliminar el español del espacio público. Evidentemente, pues Ucrania, en la época de la Unión Soviética, fue pues conformada artificialmente, se le añadieron trozos que no eran suyos, digamos, sobre todo la península de Crimea y el este, llenos de rusos. Los soviéticos pensaban que su régimen iba a durar pues indefinidamente o que terminaría en la extinción del Estado, y por eso no les importó, ¿no? Pues al final, pues ellos pensaban que hicieran lo que hicieran, pues se llegaría al comunismo final, con lo cual, pues hicieron eso. Sin embargo, cayó la Unión Soviética, Ucrania se independizó, y con Ucrania se fueron muchos rusos que desde luego la Federación Rusa no ha perdido de vista en el horizonte. Para ellos Ucrania es parte de Rusia, de su federación, y eso también influye en la manera en la que están llevando el conflicto bélico. Total, que en el fondo, pues a Estados Unidos le conviene que el conflicto se mantenga indefinidamente para mantener a Rusia, pues, entretenida, ¿no? Rusia, la Rusia de Putin, admite que el conflicto con los Estados Unidos, que en el fondo pues es el rival que se encuentra detrás de Ucrania, será largo. Es decir, están preparados para una guerra de desgaste. La OTAN no está preparada para una guerra así, solamente para congelar el conflicto. Y de hecho, pues todo el mundo espera el 20 de enero de este año, cuando Donald Trump, el flamante presidente de los Estados Unidos, tome posesión de su cargo. Entonces se supone que ya se terminará la ayuda enviada de manera periódica por el Congreso americano a la Ucrania de Zelensky, y con ello se acabará la capacidad de resistencia ucraniana. ¿Cuál será el resultado? Donald Trump dijo que si él llegaba al poder, la guerra de Ucrania se acabaría en 24 horas o 48 horas. ¿De qué manera se hará? Con una conferencia de paz, con una política de hechos consumados, donde Rusia se quede con el este de Ucrania. Eso es algo que no podemos decidir. No podemos responder a eso, hay muchas opciones sobre la mesa y ya veremos qué es lo que sucede. De todas maneras, el panorama geopolítico no solamente se encuentra situado en Ucrania, sino también en Oriente Medio. De hecho, pues Israel recientemente logró una gran victoria pues con la caída de la Siria o el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, de tal manera que el principal apoyo al grupo Hezbollah, que es uno de los grupos terroristas que operan atacando a Israel, pues se queda sin apoyos. Siria ya no es un estado rival, Siria se supone que ahora será neutral ante Israel. Es un duro golpe para Rusia y para Irán, que pierden a un gran aliado, ¿no? Pues desde luego la Siria de al-Assad, que era un estado pues desde luego estable, se había mantenido durante muchas décadas en pie, incluso pese a la guerra que se inició en 2011 en el contexto de la primavera árabe, el régimen de al-Assad había aguantado, sobre todo gracias a la ayuda rusa, y ahora ha caído, con lo cual pues el panorama geopolítico ha cambiado decisivamente en Oriente Medio, ¿no? Desde luego, como decimos, esta caída del régimen de al-Assad beneficia sobre todo a Israel y a Estados Unidos, aunque en el fondo, pues como decimos, el panorama geopolítico se está reconfigurando. El gobierno de Donald Trump, estos próximos 4 años, apuntan a que Estados Unidos se replegará sobre sí mismo, ¿no? Pues de hecho, pues los anuncios de Donald Trump de que quiere comprar Groenlandia, Dinamarca, o incluso de que quiera traer hacia sí a Canadá, pues hablan un poco pues de Estados Unidos replegándose sobre el continente americano. Al menos esa es la intención, ¿no? Y dejando atrás pues los asuntos del resto del mundo. Desde luego, pues estas y otras cuestiones las tratamos en nuestro número 20 de nuestra revista,
que esperemos pues sea del agrado de nuestros lectores, aunque hay más temas sobre la mesa que queremos ahora analizar. Una de las cuestiones que hemos añadido recientemente a nuestro canal de YouTube es la pestaña de comunidad, donde nuestros seguidores y nuestros patrocinadores pues pueden unirse al canal y hacer una pequeña aportación económica. Tenemos ahora pues cursos exclusivos para todo aquel que quiera unirse al canal, y pronto pues habilitaremos una sección pues para la venta de la revista y de otros productos que tienen que ver con este canal, libros que hemos elaborado pues varios de los colaboradores de este proyecto, y desde luego pues para todos aquellos que tienen a bien comentar y hacer un juicio de valor sobre los contenidos o la calidad de este canal, pues es el gran momento en el que pueden justificar sus juicios. Si realmente están interesados por este canal, pues el hecho de criticar los defectos no tiene mucho sentido si no se ha hecho una aportación a dicho canal. Es decir, pues si uno es cliente de un producto y compra un producto, pues tiene derecho a exigir calidad. Pero si realmente es alguien que pasa por ahí solamente a descalificar, pues no lo vamos a tener en cuenta. Así que ya decimos, es la gran ocasión para poder justificar pues todo lo que se dice en comentarios. Desde luego admitimos comentarios negativos, siempre que no sean descalificatorios. Desde luego, pues nuestro proyecto quiere llegar a lo más alto y siempre agradeceremos todo tipo de contribuciones, no solamente pues de aquellos que quieren escribir en nuestra publicación siguiendo las normas que están habilitadas al efecto, sino también pues de aquellos que quieren pues realizar una modesta aportación que nosotros aceptamos y que nos servirá para seguir creciendo. Asimismo, ya para finalizar este vídeo, tenemos que comentar un hecho muy importante. Ya es que ya tenemos tema para nuestro 6º Congreso de Análisis Crítico del Presente. Lo vamos a dedicar, pues, a un tema del que ya publicamos un monográfico en el número 18 de nuestra publicación, en junio de 2024. Nos referimos al monográfico que sacamos acerca del pesimismo filosófico. Nuestro 6º Congreso de Análisis Crítico del Presente se dedicará al pesimismo filosófico y tendremos como invitado especial a uno de los grandes traductores de la filosofía pesimista en España, como es el profesor Manuel Pérez Cornejo. Tendremos, por supuesto, pues a más invitados, aunque este será el invitado principal. Prácticamente tenemos confirmada ya la fecha. En este caso, pues no esperaremos a después del verano, será antes del verano, pues cuando tenga lugar nuestro sexto, en este caso, Congreso de Análisis Crítico del Presente. Lo dedicaremos al pesimismo filosófico, a su actualidad, de la que ya vimos que tiene mucha, ¿no? Pues el verano pasado, y les esperamos a todos otra vez en la Alcarria. En cuanto la fecha sea definitiva, la haremos pública, ya queda muy poco. Y por favor, todos permanezcan atentos, no dejen de seguir este canal, de comentar, de escribir en los comentarios todo aquello que les parezca relevante, de darnos apoyo. Todo eso nos ayudará muchísimo a seguir creciendo. Y como solemos decir, pues seguimos progresando, desbordando el género, seguimos yendo más allá de Gustavo Bueno. Revista Metábasis, más allá de Gustavo Bueno.